Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes en este jueves 25 de octubre de 2018. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales al servicio de usted y, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana hablaremos sobre el cumplimiento de 102 días sin sala de lo constitucional, producto de la falta de acuerdos de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Pero hoy con mis invitados también haremos el análisis bajo 2 enfoques. ¿Quién podrá dirimir un problema electoral el próximo año? ¿Quién tiene la potestad para resolver controversia entre poderes del Estado? Que es parte de la dinámica de discusión que se generó hoy a raíz de la superación del veto. Para hablar del tema me acompañan acá en nuestros estudios 2 experimentados abogados de la República: Humberto Sáenz, expresidente del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador, a quien le doy la más cordial bienvenida. Humberto, gracias por acompañarme. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenos días a todos los televidentes. También me acompaña Carlos Mauricio Guzmán. Gracias por acompañarnos, expresidente de FEDAES también. Gracias por acompañarnos. Y del Centro de Estudios Jurídicos. Y del Centro de Estudios Jurídicos también. Sí, ¿verdad? También. Sí. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Ernesto. Un saludo pues a los amigos televidentes. Bueno, un nuevo debate político hay en el contexto como tal, un nuevo debate jurídico, perdón, en el contexto político, a raíz de haberse superado el veto, como lo mencioné al inicio, para darle autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía. Una controversia que a juicio de entendidos en la materia solo puede dirimir la Sala de lo Constitucional, la cual ya todos conocemos no existe por falta de acuerdos entre los partidos políticos. Hoy vamos a aprovechar a hacer un análisis pertinente del tema y los efectos secundarios que también podrían generarse a las puertas de un proceso de elección presidencial. Y por eso yo planteaba de que la pregunta de que quién podría dirimir un problema electoral el próximo año. Eso creo que hasta incluso lo tocamos extra cámara acá con ustedes. Así es que ahí están planteadas nuestras temáticas de hoy. En esta primera parte les invito a ustedes a que participen, @Diálogo21, @Neto López Radio, son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. A ver, ya son 102 días sin sala de lo constitucional y creo que es importante mencionar de que a esto se suma también ya estar a las puertas de poder tener un debate para elegir el fiscal general de la República. Ahí en la Asamblea Legislativa está un tema también importante que tiene que abordarse dentro de esta problemática que tal vez no es jurídica, pero tiene que ver con aspectos de correlación de fuerza, el presupuesto general de la nación. Hay todo un conjunto de valoraciones que están ahí gravitando en el actual escenario político. ¿Qué piensan ustedes como conocedores de la materia? Bueno, en efecto hay muchísimos temas que se encuentran pendientes a estas alturas con la actual legislatura. El presupuesto es uno de ellos, no tengo duda que deberá comenzar a discutirse, pero me parece que lo fundamental, sin perjuicio y no con ánimo de demeritar los demás temas, pero me parece que lo fundamental y la tarea fundamental de esta legislatura es la tarea que está pendiente, 102 días ya de retraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un número que asusta, un número que yo creo que nadie se habría podido imaginar hace 3 o 4 meses que íbamos a llegar a este punto donde nos encontramos. Creo que en algún momento que estuvimos acá conversando hicimos notar que era muy posible que existiera algún retraso de algunas cuantas semanas, que eso no es que lo justificábamos, pero que dada la coyuntura en que nos encontrábamos en ese momento y la cercanía que teníamos incluso con las vacaciones de agosto en ese momento, era posible tener unas cuantas semanas de atraso, pero jamás pensamos, creo yo, no sé si Carlos Mauricio sí, pero al menos yo no, haber llegado a más de 100 días ya sin que la Asamblea hubiera tomado la decisión de quiénes son las personas que van a conformar la Corte Suprema de Justicia. Y a esto se suma una segunda tarea que es igualmente importante,
como es la de la elección del fiscal general de la República, que debería ser la única tarea en la que nos encontráramos a estas alturas. Es decir, no debería existir esta dualidad o esta combinación que nos hacen especular muchísimo, sobre todo por algunas declaraciones de ciertos diputados que podrían estarse ya a estas alturas combinando los procesos de elección y por lo tanto intentando realizar un reprochable reparto de las instituciones a través de la combinación de estos procesos de elección. Me quitaste la palabra reparto, es que detrás de todo esto lo que hay es un reparto de cargos, así se ha manejado, ¿no? Pues no queríamos que se llegara a eso. Yo creo que hoy nos estamos dando cuenta que siguen anquilosadas las prácticas del pasado en la Asamblea Legislativa y que las promesas que nos hicieron públicamente muchos diputados, representantes de todos los partidos políticos prácticamente, fueron promesas que fueron del diente al labio cuando ellos dijeron esta vez lo vamos a hacer bien, esta vez vamos a conducir un proceso diferente, esta vez sí vamos a premiar el mérito y la trayectoria de los candidatos. Está claro que eso no ha ocurrido y de verdad no se necesita especular demasiado como para darnos cuenta que las conversaciones, ahora a oscuras, porque antes por lo menos hacían la pantomima de que estaban conversando frente a nosotros, ahora ni siquiera hacen la pantomima de que están conversando frente a nosotros y lo único que nos comunican es que hay avances. ¿Cuáles? Sí, pues nadie sabe cuáles son esos avances y que se está teniendo reuniones bilaterales, trilaterales o quién sabe. Bueno, ahora de cúpula de partido se mencionó esta semana que ya era a nivel de dirigencia que se estaba manejando este tema. Peor todavía, porque ya hubiesen desentrampado si eso es así, ¿no? Pero eso tiene varias aristas también, porque los ciudadanos no hemos votado por las cúpulas de los partidos políticos, los ciudadanos hemos votado por los diputados, por los 84 diputados que están ahí en la Asamblea Legislativa, que creo que no deberían ser 84, y este proceso de elección de magistrados pone en evidencia que no necesitamos 84 diputados, además, en la Asamblea Legislativa, y que no debería estarse, los diputados no deberían estar trasladando esa responsabilidad a las cúpulas de sus respectivos partidos políticos. Eso desnaturaliza por completo el proceso de elección que se les ha confiado a ellos y que no se supone que debe estar siendo delegado en nadie más. A ver, Carlos Mauricio, ¿cuál es tu valoración al respecto? Bueno, me parece completamente inaceptable que a estas alturas continuemos hablando de este tema de la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Tenemos ya 102 días prácticamente que se han cumplido. Este día se cumplen 102 días y realmente pues aquí se ha roto un récord realmente en todos estos procesos de elección. Un récord para no volverlo a repetir realmente en 9 periodos, en 9 procesos que hemos pasado desde cuando se rediseñó, digamos, todo este sistema de elección de magistrados. Este es el periodo en el cual la Asamblea Legislativa ha demorado más su decisión de la nominación de aquellos que van a ser optar pues como el cargo de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Y lamentablemente el órgano legislativo tradicionalmente ha venido ya acostumbrándonos, entre comillas, a que sus elecciones de funcionarios las haga con retrasos. Si no, veamos hacia atrás y recordemos que, por ejemplo, el CNJ, lamentablemente, que fue el CNJ que tomó la decisión para incorporar a 15 de los candidatos de esa lista de 30 que hoy pues la Asamblea tiene en sus manos, fue electo con un año de retraso. Y si vamos hacia atrás, en las elecciones de magistrados de otros periodos, también encontramos importantes retrasos, pero nunca como este. Realmente, como decía al inicio, es inaceptable que estemos hablando a estas alturas todavía de esta elección. Y cada día que pasa, esta elección se complica cada vez más, porque van entrando otros ingredientes, como ya tú lo mencionabas, el tema de la elección del fiscal, la votación, la discusión que debe de haber. Y el entrampamiento que siempre da el presupuesto general de la Nación, que entra en ese juego de dime totalmente. ¿Y qué me das? ¿No? Totalmente, porque recordemos también de que el presupuesto, al final de cuentas, necesita un financiamiento y si necesita ese financiamiento se requerirán de 56 votos, con lo cual, nuevamente... en el problema se están sumando otros que de alguna manera pueden complicar. Exactamente. Esta semana conocimos que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral advirtieron de posibles problemas de recursos para todos aquellos que se sintieran un agravio electoral
si no existiera sala, aunque eso ya tiene otro componente que ya lo vamos a analizar. Obviamente, tiene razón en ese sentido, ¿verdad? Pero también no olvidemos que el Tribunal Supremo Electoral es supremo y es la máxima autoridad en materia electoral. Okay. Obviamente que si sus decisiones vulneran derechos constitucionales, pues se necesita pues de una sala de lo constitucional que dirima obviamente esa situación, pero ellos obviamente están llamados a resolver. ¿Quién resuelve una controversia, por ejemplo, entre poderes de Estado? Ese es otro que también precisamente la sala de lo constitucional, y decía, esta ausencia de sala de lo constitucional no solo lesiona porque desprotege a nosotros como ciudadanos la tutela de derechos fundamentales, sino que también, por ejemplo, no hay el órgano que decide precisamente una disputa entre órganos de Estado, quién controla los abusos de poder, por ejemplo. Entonces, desde mi óptica, digamos, el sistema constitucional nuestro se encuentra roto en este momento. Y se encuentra roto porque perdemos ya ese balance de poderes que en todo Estado de Derecho existe. Sí, y en el caso del Tribunal Supremo Electoral, si bien en efecto es así, el tribunal es supremo, bueno, su misma terminología así lo indica en materia electoral, no podemos negar que estas elecciones tienen unas características muy particulares y que es muy posible que sean bastante litigiosas, lo voy a decir así, desde la perspectiva de los conflictos legales que puedan surgir y que ya están surgiendo en medio de estas elecciones. Hay ya, por ejemplo, impugnaciones ante el Tribunal Supremo Electoral de ciertas candidaturas y alguna decisión tendrá que tomar el Tribunal Supremo Electoral sobre los recursos que algunos ciudadanos, entiendo, ya han interpuesto. Cualquiera sea la decisión que tome el Tribunal Supremo Electoral, alguien puede sentirse agraviado constitucionalmente por la decisión que adopte el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ¿quién va a dirimir ese agravio si es que alguien así lo plantea? Pues nadie, en este momento al menos nadie, o sea, porque no tenemos... El derecho político de un votante estaría por encima de cualquier decisión de los diputados a la hora de elegirlo, pero si tenés a un Tribunal Supremo Electoral también que haga su buen papel. No, partiendo de la premisa que el Tribunal Supremo Electoral hace un buen papel y por supuesto el llamado es a que el Tribunal Supremo Electoral lo haga, pero una vez que el Tribunal Supremo Electoral tome decisiones, hay cierto tipo de decisiones que alguno de los interesados podría considerar que le vulnera garantías de carácter constitucional. Sí. Pues no tendrá la instancia pertinente. Y no solo votante, candidato presidencial o partidos políticos. Por eso estoy diciendo que cualquiera sea la decisión, porque puede ser una vulneración a un ciudadano, puede ser la vulneración a un candidato, puede ser la vulneración a un partido político. Es decir, no sabemos qué es lo que va a resolver el Tribunal Supremo Electoral en todo este proceso. Y a esto se suma el hecho de que, bueno, a estas alturas, por lo menos hasta hace una semana más o menos, ya teníamos alrededor de 80 nuevos amparos que se han interpuesto en este periodo, en estos 3 meses, ante la Sala de lo Constitucional. 80 nuevos habeas corpus que se han interpuesto ante la Sala de lo Constitucional. Tenemos un aproximado de 15 inconstitucionalidades. Estoy hablando solo de procesos nuevos que han iniciado en este periodo en el que la Asamblea Legislativa no ha elegido. A esto, por supuesto, se suman todas las decisiones trascendentales que quedaron ahí sobre la mesa y que la anterior Sala de lo Constitucional no pudo resolver, temas como el CITRAMS que quedó pendiente, temas como la elección de la Corte de Cuentas cuya inconstitucionalidad o la alegada inconstitucionalidad quedó pendiente ahí de decisión, y así podemos enumerar muchísimos más. Digo esto porque no es alarmista lo que estamos diciendo, no es alarmista, no es causar una alarma innecesaria el decir que, como Carlos Mauricio lo sostiene, están trastocando el ordenamiento constitucional, está roto, para usar las palabras que Carlos Mauricio utilizaba, el ordenamiento constitucional, lo cual es cierto porque no contamos con uno de los 3 órganos fundamentales que tiene el Estado y no tenemos cómo dirimir conflictos de decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral en un proceso eleccionario de tanta importancia como el que nos encontramos. No tenemos quien dirima los conflictos que están surgiendo ya en estos últimos meses entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. No tenemos quien resuelva todas estas pretensiones de ciudadanos que acuden a la Sala de lo Constitucional a intentar proteger o obtener la protección de sus derechos constitucionales. Es decir, no estamos causando una alarma innecesaria, es que los datos están ahí, la información está ahí, los problemas están ahí y no hay quien los resuelva. Y los diputados parece que se sientan a ver llover sin que entiendan que hay una responsabilidad de toda magnitud
que puede ser una responsabilidad colectiva, pero que también puede individualizarse esa A ver, responsabilidad. pero también recordemos que hay no es una especie de inmunidad, pero sí hay un blindaje de responsabilidades que ellos en algún momento poseen, ¿no? Para no ser demandados. Ayer nuestro buen amigo Jorge Martínez, junto con otro abogado, se apersonó a la Asamblea Legislativa para solicitar que elijan a los magistrados en el plazo de 10 días. De lo contrario, va a recurrir a otras instancias, creo que la sala de lo contencioso, si corríjanme, Lo que sucede... lo es. Pero al no elegir magistrados a tiempo, la Asamblea de alguna manera estaría violentando, entiendo, el artículo 131 de la Constitución, ¿cierto? Depende de cómo se quiera ver. Ciertamente tú hablabas sobre una especie de inmunidad que puedan tener los diputados. Quizás se refieren al tema de el fuero constitucional que tienen en caso pues que se interponga alguna denuncia penal contra ellos. Claro. Y obviamente quienes van a resolver antes de que ese caso pase a una instancia jurisdiccional, pues serán ellos para determinar si se quitan o no el fuero. El artículo 125 o 121, creo que ahí lo tienen también ellos. Entonces eso, digamos, difícilmente pasaría, pero sí, si se aborda, digamos, esta situación desde otra óptica, por ejemplo, esta que se señala de una acción en tema contencioso administrativo, este es un acto político y los actos políticos también están cometidos por funcionarios públicos, porque quienes no son funcionarios públicos. Sujetos a un control, desde luego, y puede ser esa vía. También la vía civil, no hay que descartarla. Recordemos que el 245 de la Constitución también establece responsabilidades para los empleados y funcionarios públicos que violen o causen alguna violación de derechos consagrados en la Constitución de los ciudadanos. Y ese artículo también pudiera invocarse para determinar responsabilidades de carácter patrimonial, por ejemplo, en contra de los diputados, que si algún ciudadano, por ejemplo, se siente agraviado en su derecho, podría realmente interponer una denuncia como esta o una acción como esta. Entonces decía, existe, si bien no hay todavía un antecedente cercano sobre una situación en donde se deduzcan responsabilidades para diputados precisamente por la omisión en la elección de funcionarios de segundo grado, esta podría ser una. Sí, yo coincido en términos generales en lo que señala Carlos Mauricio, pero tal vez con una precisión, y es desde la perspectiva penal, como bien señalas, sí, está ahí la posibilidad, creo que ya incluso hay algunas denuncias en la Fiscalía General de la República, pero en efecto ahí funciona el fuero que tendría que llegar a la Asamblea Legislativa de todas maneras, es el fuero, por lo cual esto es inviable, digamos, desde la perspectiva penal al menos. Pero eso no significa que no existan otro tipo de responsabilidades. Hay una responsabilidad internacional. El Estado, como Estado, asume compromisos internacionales, y entre los compromisos internacionales asumidos por el Estado está el respeto a los derechos humanos. Y es que no se nos debe perder de vista que tenemos nosotros como ciudadanos el derecho humano a tener justicia y a que la justicia sea impartida por jueces independientes elegidos por los órganos competentes. Bueno, el Estado en este momento está incumpliendo con esa responsabilidad internacional y, por lo tanto, hay una responsabilidad que puede deducirse ahí en ese ámbito. Existe una responsabilidad de carácter civil, indudable, porque ya hay perjuicios patrimoniales ciertos, concretos, medibles y cuantificables que los diputados están ocasionando a los ciudadanos. Bueno, pues esa responsabilidad patrimonial se puede exigir colectivamente o se puede exigir individualmente a los diputados. Y ahora tenemos una vía mucho más expedita para hacerlo, porque la nueva ley de la jurisdicción contencioso administrativa permite deducir responsabilidad patrimonial contra los funcionarios. Ya hay ahí incluso algunos esfuerzos que se están realizando por ciertas organizaciones que van a llegar a los tribunales contenciosos administrativos a deducir ya estas responsabilidades de carácter patrimonial. Creo que a esa ley era la que se refería Jorge Martínez, ¿no? Sí, es decir, en algún momento aparándose en ella. Y hay una tercera responsabilidad que también ya se activó, que es una responsabilidad deontológica, porque hay una falta a las normas o a las obligaciones de carácter ético por parte de los diputados, y hay ciertas denuncias en el Tribunal de Ética Gubernamental que, de sancionarse, como yo espero que el Tribunal de Ética Gubernamental sancione, porque si aquí ya no sanciona el Tribunal de Ética, ya mejor cerremos ese tribunal porque no ha venido haciendo mayor cosa. Y una sanción como esa puede llegar a significar incluso un obstáculo o una limitación a los actuales diputados para pretender ejercer una legislatura en un periodo
posterior. Eso es importante también señalar. Cabe resaltar también que tampoco hay corte plena. Bueno, ¿verdad? Al menos ese es el tema. Totalmente integrada, llamémosle así. Totalmente integrada. Se ha podido integrar la Corte Plena que reúne a los magistrados de las 4 salas, pues no se ha definido si esta puede sesionar con solo 10 magistrados. No, yo creo que sí. Yo creo que en ese punto mi opinión es que la Corte Plena puede funcionar. Puede completamente funcionar. Hay base legal, está la ley orgánica judicial, que es donde se regula precisamente ese tema. Y entonces creo que ya es un criterio, es un capricho de los magistrados. Yo creo de la Corte de no querer, en este caso, montar la Corte Plena. Totalmente, ¿verdad? Yo creo que base legal hay para poder hacer el trabajo de Corte Plena, aún faltando 5 magistrados propietarios que no la integran porque falta pues la elección de ellos. Pero ¿quién debería de presidir esa Corte? Pues el actual... ¿Es la Corte Plena? No. A ver, el magistrado que preside, digamos, Corte Plena, es el mismo magistrado presidente del órgano judicial. Y ya precisamente la ley orgánica judicial establece, pues obviamente, cómo se va a determinar. En este momento no hay presidente de sala de lo constitucional. Tampoco, porque es otro de los elementos que hace falta en esta elección que tiene pendiente la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Recordemos pues que también tiene que nombrar al presidente de la Sala de lo Constitucional, que a su vez es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del órgano judicial. Pero ante la vacante que establece ese cargo, la ley orgánica judicial establece pues que será un magistrado de la Sala de lo Constitucional quien asuma las riendas de Corte Plena. En este caso sí hay forma de determinar esa vacante. Entonces, en conclusión a la pregunta, diría que sí hay manera de que la Corte Plena funcione y que continúe realizando su trabajo. No hay, digamos, el no tener razón por acceso a la justicia constitucional como ciudadano, ¿qué me espera a mí? ¿Qué debo de hacer yo? Demandar a los diputados. Es que lo digo medio en broma, medio en serio, pero es que no se puede demandar. Regresamos claro al tema sí, de la... Por supuesto. Ahora con esta nueva ley que... Claro, es que, a ver, si yo soy un ciudadano que tengo una afectación de rango constitucional y necesito acudir a una sala que hoy día no existe... No tengo justicia constitucional yo como ciudadano. Bueno, ¿sí? Yo no lo plantearía que no tengo justicia constitucional en términos generales, porque también es cierto, hay que reconocerlo, que todos los jueces, desde el juez de paz, los jueces de primera instancia, los magistrados, incluso algunos otros funcionarios como los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, funcionarios en general que ejercen un rol jurisdiccional, tienen la posibilidad de aplicar la Constitución y ejercer un control difuso de las disposiciones constitucionales también, y una posibilidad de aplicar directamente la Constitución. Entonces, no es que en términos generales y absolutos estamos desprotegidos, eso hay que decirlo también de manera clara, pero hay ciertos casos que por la estructura que tenemos en nuestro ordenamiento tienen que ser de conocimiento exclusivo y excluyente de la Sala de lo Constitucional. Bueno, en todos esos casos, si yo soy un ciudadano que necesita ir ahí a obtener protección constitucional y no lo obtengo, está clarísimo que me están ocasionando una afectación, y es una afectación de carácter patrimonial que me pueden estar ocasionando. Bueno, pues eso yo se lo puedo exigir a los diputados. Y ya existen las vías, los cauces procesales ahora clarísimos como para deducirles esa responsabilidad a los diputados. Que no se sienten a pensar que aquí no va a pasar nada, porque va a pasar. Porque Carlos Mauricio decía, nos hemos acostumbrado a que ellos eligen cuando les da la gana y que no se genera ninguna consecuencia. Yo creo que los ciudadanos también tenemos que tomar cartas en el asunto y entender que parte de ese problema es nuestra responsabilidad, porque no hemos utilizado las herramientas necesarias para evitar que los diputados nos estén viendo la cara y estén haciendo esto cada vez que les dé la gana. Este es el momento, porque la afectación es todavía mayor que en casos previos, para que los ciudadanos despertemos, hagamos uso de las herramientas legales y deduzcamos las responsabilidades consiguientes a quien tengamos que deducírselas. Fíjate que Guillermo Gallegos está en otro medio en este momento y dice, queremos que la sala sea integrada lo más pronto posible. O sea, el anhelo y el espíritu existe. Pero no se da el paso siguiente. Lo que pasa es que ese discurso lo hemos venido escuchando. Así como hubo superación del veto, así pueden ellos con Arena ponerse de acuerdo. O también con el FMLN, ¿no?
Bueno, yo creo que ese discurso lo hemos venido escuchando de todas las fracciones. Si Arena y el FMLN quieren ponerse de acuerdo, ya rato hubieran elegido, ¿cierto? Con solo los votos de ellos. Por supuesto que sí. Entonces, ¿quién es el malo de la película? Bueno, yo creo que aquí queda claro de que todos los partidos políticos ¿No hay excepción? No hay excepción. Yo creo que todos tienen realmente... ¿Arena tiene que ver mucho en esto? Todos. Es que todos los partidos políticos. Frente, obviamente, ¿no? Que... Todos los partidos políticos tienen Pero responsabilidad. todos se tiran la bola entre ellos mismos. Y Carlos. todos tienen su cuota de todos responsabilidad. Dicen es porque Arena está, tiene un conflicto para poder de alguna manera soltar las piezas que están ahí sobre la mesa, es decir, de profesionales. Gana dice lo mismo, el FMLN dice lo mismo. Lo cierto es que ningún partido político tiene por sí solo la posibilidad de elegir a los nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia. Ninguno tiene 56 votos por sí solo. Entonces necesita el consenso, el acuerdo con los demás partidos políticos. Si gana y Arena quisieran elegir, ya lo hubieran hecho. Por supuesto. Si esta semana dieron una muestra de acuerdos para superar el veto del presidente con relación al tema de la unidad financiera de la Fiscalía. Por eso insisto, ninguno se salva de esta responsabilidad. Todos son responsables ante la omisión de la elección de Corte Suprema de Justicia. Y todos tienen particularmente algún interés ahí de por medio que obstaculiza realmente que se lleguen a acuerdos. Y es triste que el órgano legislativo en este punto haya perdido la capacidad de poder encontrar acuerdos de un tema, como apuntaba Humberto al inicio, quizás el más fundamental de esta legislatura. Y es que están eligiendo a un tribunal constitucional que va a tener efecto o vigencia por 9 años, que sus decisiones va a controlar probablemente 3 periodos presidenciales y más, otras situaciones. De tal suerte que es lamentable realmente que el órgano legislativo haya perdido esa capacidad. Y tú mencionabas algo importante también, Ernesto, y era en relación al veto presidencial. Así como hubo, digamos, ese acuerdo político para poder superar un veto y ponerse de acuerdo 56, al menos 56 diputados, creo que fueron 58, y lograr superar ese veto, pues con la misma responsabilidad pudieran perfectamente elegir a los nuevos magistrados. Y fíjate que queda una tarea inconclusa, porque volviendo al tema del veto presidencial, sobre este decreto que contiene las reformas precisamente de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, con el tema de lavado de dinero y con la suspensión que como país tenemos en este momento del Grupo Egmont, la tarea está pendiente, porque al final de cuentas ahora quien tiene la pelota en sus manos es la Corte Suprema de Justicia, y al no tener una sala de lo constitucional, no hay nadie quien dirima esa disputa entre esos dos órganos de Estado, ejecutivo y legislativo, para determinar si ese decreto es o no constitucional. Entonces, la tarea que ellos hicieron para poder superar el veto está inconclusa. Sí, todo producto de que no hay sala. Es posible que Arena insista en tener el control total de la sala, dice Guillermo Gallegos, es lo que en algún momento hice referencia. Todos se tiran la bola. Sí. Arena dice que es gana y el FMLN que no quieren dar su apoyo para la elección. Y es vergonzoso que se estén tirando la Hablemos pelota, de esto la cuando pelota entre regresemos, ellos, realmente. ¿verdad? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Cuando en la segunda parte del programa los invito también para que me acompañen. Vamos a tener a funcionarios de la Organización Mundial de Salud. Vamos a hablar con personal de la OPS para conocer un poco los indicadores que tiene y el impacto en la salud el tema del tabaco, ¿verdad? Es una tarea que mundialmente se está abordando y es interesante también conocer algunos avances que ha tenido esto. Vamos a, desde luego, invitarles también a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Un saludo muy especial a nuestros buenos amigos que nos sintonizan en el extranjero. A ver, si así se quiere ver que nuestros baremos... Bueno, aquí voy a entrar un poco en esta etapa de la conversación con ustedes, analizar nuevamente el tema de los listados. Porque es ahí donde prácticamente está el entrampamiento, ¿no? Porque unos proponen, otros desestiman. En el caso de Guillermo Gallegos, que está diciendo en este momento otro medio, es que nos parece, dice que el licenciado Carlos Sánchez y Carlos Avilés deben estar en la sala de lo constitucional. Son personas capaces y lo han demostrado por su perfil profesional. Pero sumado a eso también en su declaración, él dice, si así se quiere ver, pues en nuestros baremos la licenciada Sonia de Madrid aparece dentro de las candidatas mejor evaluadas. Como partido tenemos derecho a poner nuestra propuesta. Y en más de alguna otra oportunidad decía él mismo que es imposible que Arena insista en tener el control total de la sala de lo constitucional. A mí esos baremos de los que habla el diputado Gallegos no dejan de causarme un poco de risa, porque se trata de baremos, nosotros los abogados decimos, creados ex post facto, es decir, una vez que las circunstancias se presentaron, creados a la medida para poder entonces encasillar ahí en esos baremos a una persona que desde el principio ellos quisieron promover, por las razones que sean, como candidata o como magistrada a la Corte Suprema de Justicia. En realidad, parte de la responsabilidad innegable que tienen todos los partidos, como decía Carlos Mauricio, es que esos baremos que les venimos exigiendo desde el 2017 no los quisieron hacer nunca. Y tuvo que ser la ciudadanía, diferentes instituciones de sociedad civil, universidades, las que hicieran la tarea que los diputados no quisieron hacer. Ningún partido político, aquí el único que se salva es el diputado no partidario, que sí hizo su evaluación, que sí hizo su baremo y con el resultado que ya todos conocemos, pero de ahí los partidos políticos, ninguno quiso hacer esa tarea y ha tenido que ser la ciudadanía la que les haga, como en muchas ocasiones, esa tarea. Y entonces les refleje cuál es el resultado de aplicar objetivamente una medida que no es un invento de algunas organizaciones aquí de sociedad civil en El Salvador, que es una de las prácticas ya reconocidas internacionalmente y recomendadas incluso por instituciones internacionales que tienen mucha experiencia en temas de elección de funcionarios. Desde ahí empezamos con esa responsabilidad. Hay responsabilidad de los partidos porque ninguno se atrevió, a pesar de que dijeron que lo iban a hacer, a reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y a tener un proceso estructurado, adecuado de elección de funcionarios. Es más, no lo han reformado y ya se están metiendo a una segunda elección de fiscal general de la República, en donde vamos a tener exactamente los mismos problemas, porque si hace lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Y si tenemos un mecanismo que no ha funcionado porque los diputados no lo han querido estructurar adecuadamente, no me cuesta imaginar qué es lo que va a pasar con la elección del fiscal. Hablando de ese proceso desafiante que también va a haber para la Asamblea, ¿ustedes qué perfilan? ¿Debe de continuar en la reelección? No ha tomado la decisión todavía Douglas, ¿no? Pero ¿debería de tomar decisión de reelegirse en el cargo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la evaluación que tienen? Bueno, yo creo que un fiscal general de la República no se mide por el número de capturas que pueda realizar. Un fiscal general de la República se mide precisamente por los resultados que pueda dar. Es decir, qué condenas en casos emblemáticos ha logrado, cuál ha sido su trabajo, no solo en ese tema, sino también en otros que la Fiscalía pues aborda, sino que creo yo que cuando un funcionario en general, y no hablemos quizás de la Fiscalía General en particular, sino en general está buscando una reelección, la tiene doblemente complicada, porque no solo tiene que decir pues cuáles son sus planes de trabajo, sino que también tiene que hablar pues con hechos que hizo durante ese periodo que estuvo al frente. Entonces creo que tiene una tarea doblemente complicada para poder persuadir y de alguna manera pues satisfacer de que su trabajo fue realmente bien evaluado. Entonces digo, si se está pensando en una posible reelección, pues entonces habrá que ver en una evaluación muy objetiva realmente si se logró realmente cumplir con lo que se pretendía en el trabajo en la Fiscalía. Por otro lado, creo particularmente que si se va a entrar en este proceso como tal,
debe de partirse primero de reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para evitar precisamente todo esto que ya Humberto ha señalado, estos, digamos, situaciones que estamos viendo en el proceso de elección de magistrados. Y muchas veces criticamos de que las mejores personas, los mejores perfiles no se meten, digamos, a participar en esto. Y ahora estamos viendo por qué razón no vemos normalmente los mejores perfiles dentro de estos procesos. Porque ¿quién, después de ver todo esto, se va a querer exponer en una situación como esta si al final no se privilegia a los mejores perfiles, los más idóneos, sino a los que son más convenientes para los partidos políticos? Entonces, ahí un poco la explicación de por qué nunca o no necesariamente encontramos los mejores perfiles, las personas más idóneas, las mejores preparadas, postulándose para estos cargos. Ok, hago énfasis en este punto de la Fiscalía porque ya se nos cae lo que veníamos hablando, ya está encima el proceso de, digamos, como de recibir currículum, ¿no? Sí. Sí, creo que cierran. Y la evaluación misma del fiscal. Creo que cierra los primeros días de noviembre. Sí, el 5 de noviembre. El 5 de noviembre, sí. 5 de noviembre. Y yo ahí, de nuevo. Cierra el periodo de solicitud. Para postulación, entiendo. Para postulación, Para sí. postulación. Que vaya, ahí ya ves los errores que se están cometiendo, porque aquí se hace una invitación a que somos alrededor de 33,000 abogados, más o menos, en El Salvador, demasiados. Y se está haciendo una invitación a que prácticamente cualquier abogado participe, como que si los 33,000 estuviéramos calificados para ser fiscal general de la República. No, claro que no es así. El fiscal general de la República tiene un perfil o debe tener un perfil que esté previamente elaborado por la Asamblea Legislativa, de manera tal que solo con ver ese perfil ya sepamos que de los 33,000 hay un 70% que no califica y que por lo tanto ese 30% se lo piense, confíe en un procedimiento que hoy día no se confía y entonces decida si se va a postular o no porque cree que cumple con ese perfil. ¿Hay méritos en el actual trabajo de la Fiscalía para poder continuar bajo esa lógica? Yo creo que sí hay mérito, por supuesto que hay críticas importantes que hacer a la actual administración. El fiscal ha dicho que está todavía considerando si va a postularse para una reelección, pero si esa decisión la toma el fiscal, yo también pienso que el análisis que debe hacerse por parte de los diputados es doble, es un escrutinio incluso mayor el que debe hacerse, no por la persona del actual fiscal, sino por el hecho de que su gestión es la que debe hablar para es lo que pretender, decía Carlos Mauricio. Exactamente, o sea, para pretender una reelección. La mejor carta de presentación es no solo el hecho de meter preso a alguien por per se, ¿no? Sino más bien porque se logre concretizar condenas. Eso creo que fue el énfasis de tu planteamiento. Y cada quien puede tener ahí su apreciación personal sobre las actuaciones de la Fiscalía actual. Yo creo, en términos generales, que ha sido una buena gestión. Hay muchísimas cosas que corregir, muchísimas cosas que a mí no me gustan, pero creo que se ha mostrado bastante independencia, valentía en la persecución de delitos importantes en nuestro país. Insisto que hace falta muchísimo, pero bueno, es parte de la democracia y el derecho que tiene el actual fiscal de decidir si se reelige o postula para una reelección o no. Pero si eso es así, ahí sí estoy clarísimo que la Asamblea Legislativa, si hace bien su trabajo, ojalá el escrutinio que se haga con la gestión del fiscal tiene que ser un escrutinio mayor que el que se haga con un postulante que no ha tenido la oportunidad de participar al frente de la Fiscalía. ¿Qué creen ustedes que puede en qué estado puede caer el país si no logramos superar el tema de la elección de la sala, el caso del fiscal general, y nos cae encima el proceso de elección presidencial? Sería muy delicado que como país entremos a ese proceso en ese escenario. O sea, ya no tenemos sala hoy por hoy de lo constitucional, estamos ya encaminados en un proceso de elección de fiscal general que el 5 de enero debería de estar ya nombrado el fiscal general, y tenemos a las puertas en febrero la elección presidencial. Muy complicado, muy delicado que el país entre a ese proceso electoral sin sala de lo constitucional y sin fiscal general de la República, dos instituciones claves para poder hacer un verdadero control tanto constitucional como de legalidad de algunos actos. Realmente esperaríamos que no, y que los diputados pues realmente pues nos den la sorpresa y puedan elegir realmente cuanto antes a los magistrados y el fiscal general de la República lo hagan en tiempo.
porque si no entraríamos en un escenario muy, muy complicado. Y quizás nada más agregar algo que decía Humberto en su evaluación anterior respecto de la Fiscalía General. Hay un elemento también que ha estado siempre en la discusión y es el término del fiscal general. El plazo de funciones del fiscal general es de 3 años, según la Constitución. Y es muy corto realmente para poder determinar un verdadero trabajo de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque en el primer año el fiscal empieza como a empaparse de cómo es el trabajo, etcétera. Es la gran tarea de ajustar los tiempos de las funciones. ¿verdad? Totalmente. Tanto también para no estar en tan, digamos, aclimatados electoralmente. Aquí cada tres años tenemos elecciones presidenciales, elecciones y municipales. Legislativas, municipales. Entonces decía, en el segundo año el fiscal general, bueno, está dando alguna especie de resultado y en el tercer año, bueno, ya está pensando en la salida o en debería su de alargarse a 5 años. Debería de alargarse. Y también tomando en cuenta que los casos no son casos que duran meses, o sea, son casos que duran años y sus investigaciones, y muchas veces, sobre todo estos temas de corrupción, por ejemplo, son casos que su investigación toma años para poder dar resultados. Sí, yo en el caso del fiscal solo nada más tener en cuenta que hay una pequeña válvula de escape ahí, ojalá que no se presente el escenario que se describe, pero aquí hay una pequeña válvula de escape porque en el caso del fiscal general, el fiscal adjunto puede continuar ejerciendo y dirigiendo la fiscalía. Desde luego que no es ese el escenario óptimo, ni mucho menos, sino la exigencia para los diputados es que elijan en tiempo también al fiscal general de la República. Y yo quisiera retomar un tema, Ernesto, porque no me quiero ir sin decir esto, porque lo apuntábamos hace un rato, cuando se decía que todos los diputados tienen responsabilidad. Se decía que todos los partidos tienen responsabilidad en el retraso. Yo agregaría que todos los diputados tienen responsabilidad en el retraso, individualmente considerados. No son los partidos, son los diputados. Los partidos y los diputados. A estas alturas, si quisiera hacer algo diferente, ya se habría hecho algo diferente y ninguno de los diputados está haciendo nada por solucionar este problema. Se están escondiendo la mayoría de ellos en decir, yo no pertenezco a la comisión política, entonces yo me siento en mi curul a esperar que venga el dictamen de la comisión política y cuando venga el dictamen veré qué hago. Eso me parece que es una posición irresponsable y una posición muy cómoda de parte de los diputados que deberían tener una actitud mucho más proactiva e identificar cuáles son las opciones. Entre otras, recomponer la comisión política. Estamos en una situación extraordinaria. ¿Por qué no se recompone la comisión política? Designan otros miembros, los actuales han sido incapaces de llegar a acuerdos. ¿Por qué entonces no sentamos ahí a otras personas que sí, con una mentalidad fresca, puedan intentar llegar a acuerdos políticos en la elección de los magistrados? Es una idea simplemente, pero si no tomamos medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria, vamos a seguir ahí entrampados. Lo que pasa es que no se puede, la presión ciudadana como que sigue, pero como que no... Bueno, tenemos que seguir, los ciudadanos tenemos que seguir presionando y pasar. No está dando los resultados que se pueden esperar, porque a estas alturas ya lo hubieran hecho. Hay que esperar las elecciones a ver qué pasa. Mientras este impasse continúe en la Asamblea Legislativa, sin duda alguna aquí vamos a estar nosotros como plataforma de opinión periodística también apuntalando aspectos que son necesarios superar en esta sociedad que merece el respeto, porque yo creo que esa es una falta de respeto la que se está haciendo, porque hay muchos ciudadanos que no tienen precisamente a dónde recurrir y si recurren no hay quien resuelva un problema como lo hablábamos del tema constitucional. Gracias, Carlos Mauricio, por haberme acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación y siempre es un placer estar por acá. Gracias también a ti, Humberto. Muchas gracias, Ernesto. Espero que no tengamos que seguir hablando de este tema, la verdad. Así es, pero mientras no sea así, pues aquí vamos, mientras sea así, vamos a seguirlo haciendo. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa. En la segunda parte, ¿qué acciones se están tomando para el control del tabaco a nivel mundial y a nivel local? Es un tema interesante que vamos a abordar después de esta pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Como siempre, agradecemos de ustedes la fiel sintonía a nuestro programa. Tal y como se los mencionaba en esta segunda parte del programa, vamos a hacer una evaluación sobre las acciones que se han hecho a nivel local, es decir, a nivel de país,
como también a nivel internacional el tema del control del tabaco, lo cual busca disminuir los índices de mortalidad y por supuesto su impacto económico y ambiental que esto requiere. Para hablar de este tema nos acompaña acá en nuestros estudios Rosa Sandoval, quien nos visita desde Washington. Ella es asesora del control del tabaco de la Organización Mundial para la Salud, OPS. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. También nos acompaña Rodrigo Feijó, él es oficial técnico del convenio marco de la OMS para el control del tabaco. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Así es, ¿verdad? Feijó. 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 Vamos a hacer el apellido de Rodrigo. Gracias por acompañarnos también de la OMS, ¿verdad? Y por supuesto nos acompaña la directora ejecutiva de FOSalud en nuestro país, la licenciada Verónica Villalta. Gracias por estar con nosotros. A ver, quizás en primera instancia hablar sobre la incidencia o el impacto que esto está teniendo. ¿Cómo se está logrando medir los alcances de las políticas preventivas frente a esta situación que, quieras o no, es, no sé si difícil o maratónica o titánica la tarea de poder quitar esa práctica en nuestro medio? A ver, tienen la palabra los tres. Nosotros ahorita estamos como El Salvador, somos uno de los países líderes, somos de los 15 países líderes que estamos aplicando un proyecto que se llama FCTC 2030. Este proyecto busca acelerar, ¿verdad?, la aplicación del convenio marco para el control del tabaco. Entonces, precisamente la Secretaría del Convenio Marco es el que nos está apoyando con fondos de Inglaterra. Ese proyecto, precisamente en esa etapa de aceleración, estamos trabajando con un resultado importante y es la presentación del caso de inversión. Es lo que vamos a hacer este día, el lanzamiento de una investigación importante que mide el impacto, ¿verdad?, que tiene el tabaco en la salud de la población, pero no solamente en la salud, sino en el gasto, ¿verdad?, en la inversión que se hace de salud también, en la productividad mayormente. Entonces, bueno, los datos que arroja ahorita esta investigación, uno es que mueren en El Salvador alrededor de 1.624 personas al año. Esto sucedió en el 2016. Y luego también hace un análisis de las pérdidas económicas que tiene nuestro país, ¿verdad?, a causa del tabaquismo. O sea, día ustedes muestran un informe Exacto. en el cual ven el impacto que está teniendo en la parte no solo de salud, sino que también en la parte económica. Y en la parte económica, bueno, los datos que nos da la investigación es que 263 millones, ¿verdad?, hay de pérdidas del gobierno en la atención de todos los problemas del tabaquismo, ¿verdad? 115 millones corresponden al gasto en salud y 148 millones corresponden a la pérdida de la productividad por una muerte, muchas veces por una muerte prematura, ¿verdad?, de algunas de las personas, y además también ausencia en el trabajo y presentismo, ¿verdad? Presentismo es que llega 148 millones 148 el impacto millones que tiene en la productividad. En la productividad. ¿En nuestro medio o en términos? En nuestro país. Estamos hablando ya de nuestro país. O sea, hablaba de una muerte de 1.000, ¿cuántos? 1.624 personas que mueren por enfermedades relacionadas al tabaquismo. Y si somos país líder en esto, ¿cómo se entiende, perdón, un poco esa cifra de ser líderes en ¿cómo se llama?, en políticas de prevención y teniendo esa cifra? Precisamente la investigación aborda, ¿verdad?, que la situación del país no puede continuar así, ¿verdad?, sino que hay que hacer cambios drásticos y dentro de ello es la introducción de nuevas políticas, ¿verdad?, públicas que ayuden a controlar la epidemia. Ok, perdón un poco por la afectación de la garganta en este momento, pero a ver, si nos vamos a lo cotidiano, a lo que encontramos en la calle, sí se está viendo, yo estoy viendo que
realmente el tema de la práctica del cigarrillo, de la cual muchos quizás hemos sido víctimas, yo en un momento lo fui, gracias a Dios ya no, pero como que es algo que está ahí muy arraigado. A ver, ¿cuál es el elemento también que ustedes agregan a esta primera fase introductoria del análisis? Tienen la palabra. Bueno, mira, en primer lugar, como tú bien dices, uno está viendo ya avances y creo que El Salvador es uno de esos países donde se ve, por ejemplo, que la gente fuma menos o que la gente consume menos tabaco. Eso es en respuesta a una medida efectiva que El Salvador puso ya en marcha, que es la prohibición de fumar en lugares públicos y de trabajo cerrado. Esto es una medida central y fundamental. Sí, es un avance importante. Es un avance importante, es una medida central del Tratado Cero Internacional. fumadores dentro de un área local, ¿no? Sí, importante justamente porque comunica un mensaje cotidiano, como tú mismo estabas diciendo, y es decirle a los chicos que es un producto que es nocivo y que no se puede consumir en un ambiente donde uno esté expuesto a ese producto, ¿no? Comunica un mensaje claro. El otro es informar a la población sobre los daños que causa el uso de tabaco. Pareciera que todos sabemos cuáles son los daños que causa el tabaco, sin embargo, cuando se hacen encuestas y se pregunta si la gente conoce cuál es el efecto negativo en su salud, mucha gente dice sí, cáncer de pulmón, pero no sale de eso. Sin embargo, el tabaco está, por ejemplo, muy vinculado a las enfermedades cardiovasculares, que son una de las principales causas de muerte aquí en El Salvador. Entonces, El Salvador tiene, y este estudio lo que está mostrando es que va por la línea correcta. Ha implementado ambientes libres de humo de tabaco, ha implementado advertencias sanitarias con imágenes grandes. El estudio nos da una pauta sobre por dónde seguir. Por ejemplo, ayudar a cumplir esta prohibición de fumar o ampliar la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, que ya hay algunas prohibiciones en El Salvador. Al menos en nuestro medio creo que eso no existe, ¿no? Hay algunas prohibiciones, sí, pero falta, por ejemplo, la prohibición en el punto de venta. Ajá. Y este estudio lo que hace, por ejemplo, es calcular cuánto va a ganar en evitar que la gente muera y cuánto va a ganar El Salvador en evitar que hayan pérdidas económicas si, por ejemplo, esas prohibiciones se expanden hacia prohibir la publicidad en el punto de venta, o cuánto El Salvador va a ganar si, por ejemplo, aumenta los impuestos al tabaco, ¿no? Sí. Lo que yo creo que se pasa es que el impacto económico es muy grande. Si hablamos a nivel global, son 1.4 billones de dólares de pérdidas económicas a cada año. Entonces, El Salvador ha avanzado mucho. Tiene una prevalencia que, si comparada con la región, es una prevalencia que se puede considerar un poco baja. Pero aún hay que avanzar más, porque en verdad aquí 1 en cada 10 salvadoreños fuman, consumen tabaco. Entonces, esto trae este impacto. ¿Uno de cada 10, dice el informe? Esto. 1 de cada 10. 1 de cada 10 salvadoreños fuma. Sí. Esto. Y lo que se pasa es que, por ejemplo, si vamos a mirar entre los niños, de 13 a 15 años, esto ya está en 12%. O sea, la incidencia es en jóvenes más que en viejos. Más que en adultos. Está más alta. La palabra entre más adultos. Está más alta entre los niños. Entonces, esto nos causa una preocupación de cómo esto va a ser en el futuro. Sí. A ver, tengo acá una información de ustedes como Fosalud. 1 de cada 3 jóvenes de 13 a 15 años ha consumido tabaco alguna vez en su vida. 1 de cada 10 jóvenes, lo que hablábamos, Consumen actualmente. ¿verdad? Consumen actualmente el tabaco. Esa es la preocupación. ¿Sí? 13.1 dice ahí. Y uno ve en la práctica algo más. Sí, es Entonces, mayor ahorita. es mayor. No, ¿No? no. Se mantiene esta tasa. Es 12. Bueno, ahorita hay un estudio que se llama la GTS, hay una encuesta donde también habla, ¿verdad?, de que los escolares de 13 a 15 años, ¿verdad?, su prevalencia es del 12.2. Y ahora, lo importante es que estamos hablando de un producto altamente adictivo. Ajá. Y además digamos, los adultos de 25 a 34 años son el 10.9. Entonces nos damos cuenta que ahorita, ¿verdad?, hay una mayor prevalencia del consumo de tabaco en los jóvenes. Y esa es una preocupación grande, ¿verdad? Esa es la mayor preocupación que tenemos. Entonces, creo yo que todas estas acciones que hemos desarrollado son importantes, ¿verdad? Pero haciendo la investigación nos damos cuenta que también nos falta mucho, un camino un poco largo de que recorrer, ¿verdad? Entonces la misma investigación nos propone desarrollar 7 iniciativas importantes, 7 medidas importantes,
¿verdad? Para que El Salvador se ponga, digamos, en una condición, digamos, de menores pérdidas de vida humana y además de menor pérdida económica. A ver, quisiera un poco comprender mejor lo que está pasando en nuestro medio, porque cuando nosotros nos abocamos a lo cotidiano, en las calles, en los lugares recreativos, vemos una tasa de jóvenes, no solo en el caso de nuestro medio, muchos fumando, que como que se coloca una moda, y ahora hay otra moda también que se está sustituyendo, ya no solo el cigarro electrónico, sino también hay otro, no me acuerdo cómo que se llama, ¿sí? Sí mismo, pero son otros Producto de tabaco calentado. ¿sí? Que están ahí de alguna manera sustituyendo lo que sería el cigarro o el tabaco per se. ¿Cómo se está examinando también todo esto? ¿Contra quién están luchando ustedes? ¿Contra una enfermedad o contra un vicio social que de alguna manera tiene, me da la impresión, un componente diferente de tratamiento? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. Participe. Interesante algunas preguntas que ya nos están formulando. Escríbanos en nuestra cuenta en Facebook, escríbanos en Twitter y formule sus comentarios y preguntas, porque este es un tema muy importante que tiene que ver con nuestro medio, con nuestros hijos, con nuestras familias, incluso hasta con nosotros mismos, que a lo mejor podríamos estar, digamos, teniendo este vicio de fumar. Vamos a la pausa, regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presenta. Bueno, voy a aprovechar también recordarles que desde el principio construimos un mundo de valores para ti con ayuda mutua y honestidad. Hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Continuamos en este análisis con nuestros invitados que tienen que ver precisamente con las acciones que se están haciendo a nivel local y a nivel internacional para controlar el uso, el consumo del tabaco, sobre todo por el nivel de implicaciones, no solo de mortalidad que esto tiene, como lo hemos repasado en la primera instancia, sino también del impacto de presupuesto. Y hablábamos sobre todo también sobre el nivel de competitividad que esto tiene en una sociedad donde estamos viendo a muchos jóvenes que están bajo esa línea de esta práctica y cambiando de modalidades. Ahora ya no es el cigarrillo per se, sino que también vienen otras técnicas que sin duda alguna tendrán su respuesta de parte de ustedes. Ernesto, antes de la pausa tú nos preguntabas, ¿estamos luchando contra un vicio, contra una enfermedad? Sí, esa es una pregunta clave también. Clave, exacto. Estamos luchando contra una adicción inducida por la promoción de un producto que causa muchísimas enfermedades. Entonces, lo que nosotros tenemos que generar es lo contrario. En vez de que haya una publicidad que vende un producto que te mata como si fuera un producto que te hace ser más moderno, sobre todo para los chicos, nosotros necesitamos implementar medidas que, por el contrario, informen a la población sobre el daño que causa este producto. Entonces, una de las cosas que hace El Salvador es, por ejemplo, poner advertencias sanitarias gráficas informando correctamente. La otra medida es, por ejemplo, la prohibición de la publicidad, ¿no? ¿Y por qué? Conversábamos antes de la pausa también sobre el 13% de chicos entre 13 y 15 años que están consumiendo tabaco. Uno podría decir 13%, 1 de 10 no es muy alto, es muy, muy alto, porque estamos hablando de chicos de 13 a 15 años, estamos hablando de chicos que están en la escuela, estamos hablando de chicos que se están iniciando en el consumo de un producto que es altamente adictivo y que cuando quieran dejarlo a los 22, 23, 24, 35 años van a tener dificultad para hacerlo. Entonces tenemos que protegerlos de la exposición a la información engañosa. La publicidad del tabaco es engañosa por definición. No hay manera de publicitar un producto que te mata de una manera en que sea correcta con lo que el producto tiene. Si uno dice correctamente,
a la población qué cosa contiene el tabaco y a todas las enfermedades a las que está asociada, nadie lo consumiría. A ver, pero ¿hay un acto de rebeldía o de ignorancia en los jóvenes para no acatar ese mensaje? Yo creo que, bueno, todos los jóvenes siempre queremos hacer lo que no nos dicen nuestros padres, ¿no? Entonces, cuando uno está dando la información correcta, sí puede haber ahí una manera de empezar a fumar. Pero lo importante a mirar aquí es que los mensajes que nosotros les comunicamos a los jóvenes, que van más allá de lo que hagan los padres mismos, que por supuesto también tienen un rol. Pero si, por ejemplo, un chico de 13 años está saliendo del colegio y encuentra que los cigarrillos son baratos, encuentra que se puede consumir cigarrillo en cualquier lugar, encuentra que hay publicidad de un evento deportivo con publicidad del tabaco, lo que uno le está comunicando, lo que el contexto le está comunicando es que es un producto que está aceptado. Entonces, lo que buscamos con un entorno regulatorio favorable es que los chicos tomen las decisiones correctas. Pero esto está regulado y está prohibido en nuestro medio. Pero no completamente. O sea, ¿no? Nuestra ley todavía publicidad tiene... yo casi no veo a nivel de radio y televisión. Pero sí, por ejemplo, se permite, según la ley, publicidad en los puntos de venta. Entonces, ese es un vacío que nuestra ley tiene. Precisamente, yo digo que El Salvador ha avanzado grandemente, ¿verdad? Por ejemplo, grandemente en el sentido de que la gente sabe ahora, por ejemplo, que el fumar mata al que fuma directamente, pero también al que está a la inhala, sí, todo, a ver, pero todo el otro humo. aspecto elemental que ya lo comentábamos es que ya se sabe que en lugares públicos es prohibido. Sí, en restaurantes, en lugares internos es prohibido. Sí, ¿no? pero aún nosotros hacemos supervisiones nocturnas con el Ministerio de Salud, y se encuentran ahí, ¿verdad? Con la PNC hacemos supervisiones nocturnas y a veces se encuentra, ¿verdad?, gente todavía fumando. Entonces, lugares también que todavía no prohíben. Entonces, tenemos que hacer extremar las acciones. Tuvimos la oportunidad de reencontrarnos o encontrarnos en Roma hoy con motivo de esto de la canonización de San Romero. Y Europa, en el caso de Italia muy en particular, es grande la cantidad de personas que fuman, ¿no? Tú no encuentras a 2 metros personas fumando. Sí, por eso yo contaba que... ¿Cuál es la diferencia entre medir ese impacto, Rodrigo, con relación a lo que pasa en sociedades como las nuestras, que se supone podrían ser un poquito más conservadoras, ¿no? Sí, lo que se pasa, como yo decía, es que la prevalencia, el porcentaje de fumadores aquí en El Salvador es más bajo que la media global. Estamos hablando de una media global alrededor de 25%, en cuanto en El Salvador tenemos 10%. Pero lo que decimos es que mismo con esta tasa que es más baja, aún hay que avanzar, porque aún esto trae un impacto económico, un impacto a salud, un impacto ambiental hasta para El Salvador muy importante. Entonces hay que avanzar más. Y lo que este estudio analiza es exactamente lo que se va a ganar a implementar algunas medidas que son parte de un convenio global de control de tabaco, que es el convenio marco para el control de tabaco. A ver, los jóvenes que fuman cigarros y a la vez fuman drogas como marihuana, ¿qué control hay sobre esto? Pregunta alguien. Sí, yo creo que, como digo, los controles nuestros todavía hacen falta, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en la noche salimos a hacer supervisiones a los restaurantes, bueno, a muchos lugares, ¿verdad?, donde frecuentemente llegan más los jóvenes, y encontramos que todavía la ley nuestra no se está aplicando correctamente. Y esa es una cosa que tenemos, es un desafío que tenemos que cumplir, precisamente para evitar que los jóvenes sigan consumiendo. Ok, gracias, tabaco. Flor Castillo. Vamos a ver, Marcos Vinicio Flores dice que bueno que hablen de la prevención del consumo del tabaco, pero ¿qué pasa con la prevención del alcoholismo? Que es otro también factor que golpea fuertemente la sociedad. Bueno, Fosalud también tiene campañas muy fuertes sobre ello. Sobre prevención del alcohol. Sí, yo creo que aún nosotros hemos propuesto a la OPS, a la OMS, que el mismo trabajo que estamos haciendo con el tabaco deberíamos de hacerlo con el alcohol, ¿verdad? Precisamente porque hay un convenio marco a nivel mundial que está ordenando a todos los países cumplir, ¿verdad?, precisamente el convenio marco. Entonces, si hubiera algo parecido, digamos, para el alcohol, yo creo que las medidas serían más drásticas. Y en el país, por ejemplo, nosotros como El Salvador tenemos que tener un marco regulatorio que no tenemos con el tema de... Peor es estar a libre albedrío en una sociedad y no tener nada. A ver, Ricardo Alberto Hernández Bermúdez escribe y dice,
es cuestión de voluntad, Ernesto, y de darle cuenta de que de verdad se está haciendo mal en uno mismo. O sea, es cuestión de voluntad. Sí, pero el proceso de voluntad, yo creo que Rosa hablaba un poco de esto, es un proceso que toda la estructura social puede ayudar o no a tener una voluntad, ¿sabes? Entonces, lo que se pasa es que la evidencia es clara que si implementamos las medidas que están en este convenio, uno va a crear una estructura social que es para reducir el consumo, entonces para que las personas dejen de fumar o no empiecen a fumar. Entonces, es cada una de estas acciones, como poner impuestos más altos, como no permitir el consumo de tabaco en ambientes cerrados, todas estas acciones crean una estructura que no encorajan a las personas a fumar. ¿Podría funcionar digamos, la estrategia de elevar el precio para el consumo del cigarro? Sí. Dentro de eso está, ¿verdad? Las medidas, las 7 medidas que está planteando ahorita precisamente la investigación es esa. Una, el incremento de los impuestos al tabaco. Realmente nosotros tenemos el 52% de recaudación tributaria y tenemos que llegar al 75% como nos sugiere, ¿verdad?, la OMS. No sé si en Italia hice una consulta pertinente con relación a este tema, o no sé qué país, de la cajetilla de los tantos cigarros que trae, se sacan para crear otra cajetilla y esa va para un concepto de donación o del presupuesto, creo, no me recuerdo, pero es algo así ligero. Pero a ver, aquí hay otra pregunta que me parece que es interesante. ¿Ustedes luchan contra las personas que lo consumen o contra las empresas que lo promueven? Rosa. Bueno, un tema muy interesante el que nos plantea. Mira, hay un conflicto irreconciliable entre los objetivos de salud pública y los objetivos de la industria tabacalera. Nosotros desde la salud pública lo que buscamos es que el consumo de tabaco baje y en el caso de los chicos jóvenes el consumo de tabaco aceptable es 0. No puede existir consumo de tabaco de un producto altamente adictivo entre los chicos, ¿no? Por supuesto, la industria tabacalera lo que está buscando es vender el producto que manufactura y para que tener rédito tiene que venderlo. Entonces estamos buscando objetivos diferentes. Nosotros buscamos que baje el consumo de este producto porque causa enfermedad y muerte y ellos están vendiendo este producto y buscando que, por ejemplo, los chicos lo consuman porque al ser un producto adictivo, al tener un consumidor joven, te estás garantizando un consumidor por muchos años, ¿no? Porque es un producto que es altamente adictivo. Lo que quería mencionarte sobre el tema de impuestos, Ernesto, es que justamente este estudio cuantifica cuánto de beneficio tendría El Salvador si aumentara los impuestos al tabaco, como decía Verónica, de 52% del precio a 75%. Y el estudio pone un concepto que es el concepto de retorno de inversión, ¿no? Que se usa mucho para finanzas, pero que lo estamos usando ahora para salud pública. Y si uno aumenta los impuestos en esa medida, el Estado salvadoreño por cada dólar invertido recuperaría $126. Ese es un retorno de inversión alto, ¿no? Muy alto y muy atractivo. Todo el paquete de las 7 medidas te da un retorno de inversión de $43 por dólar invertido. Entonces, este es el primer estudio que se está haciendo en la región de las Américas. El Salvador está siendo pionero porque está permitiéndonos identificar cuánto uno va a recibir en beneficio como Estado de poner en práctica este paquete. A ver, todo el tema de la cooperación, voy a dejar una pausa, todo el tema de la cooperación para financiar este tipo de campañas, ¿qué estatus tiene hoy en día, sabiendo de la crisis o de los problemas económicos que están enfrentando especialmente y que están impactando en los programas de cooperación y ayuda? Por ejemplo, el caso del VIH a través de ONU-SIDA se redujo gran parte de la atención de apoyo para poder estimular la prevención y el control, digamos, de esta enfermedad. Pregunto, ¿cómo se examina esto ya desde un punto de vista? Tú que estás digamos, en el organismo internacional que también es uno de los facilitadores del tema de cooperación. Voy a hacer una pausa y regreso con esto. Y lo otro es que este día revelan esta información, esta investigación. No pretendo, digamos, descubrirla como tal, pero sí hay algunos elementos claves que me gustaría para el cierre de este programa ponerlos en perspectiva de los minutos que nos quedan. Nos vamos a la pausa. Gracias también por estar participando. Me encanta cuando la población se activa muchísimo porque este es un tema que tiene que ver con nuestro medio, con nuestra familia, con nuestro entorno.
¿verdad? Y es precisamente las implicaciones en la salud y en lo económico que tiene el tema del consumir tabaco. Vamos a la pausa, regresamos. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presentó. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, a raíz de toda la situación económica mundial, pregunto, Rodrigo, ¿tenemos garantía o estar garantizado el tema de la cooperación para países como el nuestro, que si bien es cierto, a propósito felicito la gestión de Fosalud en esta titánica tarea de política de prevención, ganó un reconocimiento recientemente, ya vamos a hablar de eso, pero regresemos al punto. El tema de la garantía del dinero de la cooperación, sí. ONU-SIDA, por ejemplo, redujo la cooperación por los mismos problemas que tiene hoy en día. ¿Podremos correr esta misma, digamos, mala suerte? Sí, mira, es una situación difícil porque, como tú decías, los recursos son finitos, ¿no? Pero, por ejemplo, este estudio y el proyecto que hablaba Verónica es un proyecto que se financia con recursos de Reino Unido y recursos para el desarrollo. Entonces, de un lado, sí trabajamos para buscar más recursos para desarrollo y que se pueda invertir en control de tabaco y en control de enfermedades no transmisibles. Pero de otro lado, hay en toda la agenda de desarrollo sostenible, hay una llamada muy fuerte para generación de recursos domésticos. Y una manera que se ha identificado dentro de un diálogo para financiación para el desarrollo es exactamente los impuestos a tabaco. Los impuestos a tabaco, por ejemplo, aquí en El Salvador financian Fosalud. Una parte de esos impuestos se va a Fosalud. Entonces, si se incrementa los impuestos al tabaco, si genera más recursos, el Estado salvadoreño va a ganar más recursos por vía de los impuestos, y estos recursos se pueden invertir en actividades de prevención como hace el Salvador. Con esa mención y partiendo de esa vía, ¿podría contemplarse de que es necesario incrementar el tema del impuesto a este producto? Sí, yo creo que es importante incrementar los impuestos. ¿No lo contempla el gobierno actual saliente? Como nosotros estamos trabajando en eso. Ajá. Pero realmente no tenemos todavía la propuesta. La propuesta, claro. Pero sí, pronto vamos a tener una propuesta. Yo creo que estamos en un periodo electoral y a todo el mundo asusta cuando hablamos de incremento de impuestos. Sí. Pero sí es una necesidad que tiene el país de incrementarlo, ¿verdad? También es una orientación que da la OMS. El Salvador tiene una de las cajetillas de cigarrillos más baratas de la región. Entonces, bueno, nosotros estamos perdiendo dinero ahí, ¿verdad? Porque la recaudación no llega a lo que la OMS orienta, que sea el 75%. Y el otro tema es también que no hemos ratificado el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. Entonces está entrando mucho tabaco ilegal al país y eso también causa un gran problema para la sociedad, principalmente para los jóvenes, porque los jóvenes se vuelve el tabaco muy accesible a los jóvenes, ¿verdad? La cajetilla de tabaco ilegal cuesta $1, ¿verdad? Entonces y ese es un problema que hoy en día problema se tiene, que es el contrabando del cigarrillo, porque es una gran cantidad de decomisos que se está llevando, eso significa que el flujo es mayor, ¿no? Y hablando de la cooperación, quiero decirle que yo, desde mi experiencia, yo considero que haber aplicado el convenio marco a El Salvador le ha abierto una cantidad de oportunidades. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos financiamiento exterior que no teníamos antes. Bueno, la Secretaría nos está apoyando con este proyecto donde El Salvador tiene que ser, digamos, un país líder porque tiene todas las condiciones para poder desarrollarse como un país líder, enseñar a otros de toda la experiencia desarrollada.
Entonces, además tenemos financiamiento de la Unión, ¿verdad? Se llama, la Unión es sobre enfermedades del pulmón, ¿verdad? Sí. Y luego también tenemos otro proyecto con Bloomberg, ¿verdad? Con la Fundación Bloomberg, que nos donó $100,000 precisamente ese fue el premio que nos dio por haber desarrollado los espacios libres de humo de tabaco. Este es el premio del reconocimiento que se ha hecho al trabajo. Bloomberg. Ahí está, a propósito, creo, ese es, ¿verdad? ¿Sí? Del reconocimiento que tuvo el país y Sí, usted a través de su persona que lo recibió. Sí, en Sudáfrica. En Sudáfrica, ¿no? Por el trabajo que se ha hecho en esa materia. Felicidades a Fosalud y a usted, licenciada Villalta. Gracias. A ver, el tiempo se me fue. En resumen, 10 segundos, ¿qué conclusión y qué mensaje podemos tener de organismos internacionales y de ustedes particularmente que están también en esta lucha por erradicar el consumo del tabaco? En 2 segundos, El Salvador va por buen camino, pero hay mucho espacio para fortalecer las medidas que ha implementado, ampliarlas, expandirlas y con eso va a tener muchos beneficios económicos. Rodrigo. Creemos que El Salvador ha avanzado mucho, pero aún hay algunos vacíos a cerrar, pero que hay la voluntad de hacer el trabajo que es necesario y que esta experiencia El Salvador puede compartir con otros países y ayudar a otros países. ¿A qué hora se presenta el informe hoy? Hoy a las 8:30 8:30. en la Hacienda de los Miranda. Ahí los invitamos. Para que conocer puedan ir, este informe. Precisamente para conocer. ¿Para Es qué impactante. nos puede servir esta información? Nos puede servir para tomar decisiones y desarrollar nuevas políticas públicas que vengan en función de reducir la epidemia del tabaco. Verónica, gracias por habernos acompañado y felicidades por ese premio y el trabajo que hace como Fosalud. Para nosotros también es una interesa muy, pero muy fundamental el promover y elevar ese nivel de conciencia en la prevención de aspectos que golpean fuertemente no solo la actividad económica, sino que la salud de los salvadoreños y la parte productiva, ¿no? Así es que gracias, les agradezco a ambos y felicidades también por esa tarea que tienen. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.